en cuanto a la satisfacción vital. Bueno, aquí tiene la tabla primera. Bueno, voy a dedicarle unos minutos solo a que entiendan qué es esto de tanto número y tanto color que aparece en la tabla primera. Bueno, un diseño longitudinal, la gran ventaja es que aporta una cantidad, mucha información. Eso que a veces se convierte en inconveniente, porque a veces el investigador o la investigadora en este caso no sabe qué hacer con tanta información. Pero bueno, dejémoslo que es una gran ventaja. Los diseños longitudinales te permiten saber cómo dos variables, cómo dos aspectos se relacionan, dos aspectos que ocurren en el mismo tiempo y dos aspectos que ocurren en un intervalo temporal diferente. Ahora van a entenderlo mejor. Un diseño longitudinal permite saber cómo dos cosas que ocurren al mismo tiempo se relacionan, es lo que está representado en las columnas verdes, y cómo se relacionan dos aspectos que ocurren con una diferencia temporal. Porque recuerden que nosotros lo que hicimos fue hacer las mismas preguntas a los jóvenes cuando tenían 13 años, las mismas cuando tenían 15, las mismas cuando tenían 18. Entonces te permite también relacionar cosas que ocurrieron en momentos diferentes. Esa es la gran ventaja del diseño longitudinal. Bueno, pues empezando decirles, donde las casillas en las que no hay número es que la relación no llegó a ser significativa estadísticamente. Cuando hay número es que llegó a alcanzar niveles de significación. Según la estadística, donde hay número es que hay relación. Donde no hay número, que según la estadística no hay relación. Empezamos con las columnas verdes, ¿de acuerdo? Que es con lo que ocurre, la relación que hay entre lo que ocurre en la familia y la satisfacción vital de los jóvenes en el mismo momento. Por ejemplo, en lo que aparece más a la izquierda de sus pantallas, en lo que aparece en la satisfacción vital con la familia en tiempo 1, ¿vale? En la primera columna verde lo que aparece es lo que ocurre, en qué medida se relaciona lo que ocurre en la familia cuando el chico tiene 13 años y la satisfacción cuando la chica y el chico tienen 13 años también. En esa primera parte, en esa primera relación, en esa primera columna, lo que nos dice es que el aspecto es que está más relacionado con la satisfacción vital de nuestros jóvenes es el nivel de conflictos. Los jóvenes que se encuentran más satisfechos en casa son los que tienen menos conflictos. Eso es lo que significa el signo negativo. A los 13 años nuestros resultados dicen que la satisfacción vital de los jóvenes se relaciona con el conflicto, con el control psicológico y con la revelación. Eso es lo que significa que los jóvenes que se encuentran más satisfechos son los que en casa perciben menos conflictos, se sienten menos controlados psicológicamente y hablan más de sus cosas espontáneamente. Finalmente, a los 18 años, fíjense qué interesante, prácticamente todo lo que ocurre en la familia se relaciona con la satisfacción vital de los jóvenes. Lo único que no se relaciona con la satisfacción vital de los jóvenes es el nivel de supervisión. El control conductual parece que no tiene relación, según nuestros datos, con la satisfacción de los jóvenes, pero lo demás, todo: la comunicación, los conflictos, el afecto, el control psicológico y la revelación. Así, por ejemplo, a los 18 años, los jóvenes que se sienten más satisfechos son aquellos que hablan más en su casa espontáneamente, la revelación, y que hay más diálogo, que se sienten más queridos, y por el contrario, que perciben menos control psicológico y menos conflictos. Hasta ahí nuestra investigación dice no aporta gran cosa, en el sentido de que dice lo que ya muchas investigaciones también dicen, que es que lo que ocurre en la familia importa en el mismo momento. Lo interesante de nuestros resultados es lo que aparece en las columnas en rojo, y es que dice que lo que ocurrió previamente se relaciona con la satisfacción vital de los jóvenes posterior. Esto, por ejemplo. Aquí nuestros resultados lo que están diciendo es que la comunicación que había en casa, que el joven percibía en casa cuando tenía 13 años, se relaciona con su satisfacción vital cuando tiene 18. E igualmente con el afecto. Los jóvenes que se sentían más queridos cuando tenían 13 años son los que se encuentran posteriormente más satisfechos cuando tienen 18. O igual en la columna intermedia, la columna roja del medio, es que la comunicación, los conflictos, el control psicológico y la revelación que los jóvenes perciben cuando tienen 13 años, 15 en este caso, es la familia en T2, tiempo 2. Lo que ocurre en la familia cuando el joven tiene 15 años se relaciona con su satisfacción posterior. Y es ahí, insisto, en lo que nuestros resultados es el punto fuerte de nuestra investigación. Y es que lo que ocurre, algo quizás podría parecer de sentido común, pero
pues no lo sé si es tanto, pero nuestros datos, al menos nuestros resultados lo aportan con cifras y con números. Es que lo que ocurre en la familia, las relaciones establecidas previamente, se relacionan con la satisfacción vital de nuestros jóvenes años más tarde. Decirles que, como ven, si ven control psicológico y revelación, no aparece en la primera de las columnas, no aparecen porque, olvidé comentarlo antes, el control psicológico y la revelación fueron dos aspectos que medimos no en la adolescencia inicial, la medimos en la intermedia y en la tardía. La ventaja de un diseño longitudinal es que cuando uno empieza, como va transcurriendo el tiempo, puede decir, ay, ¿y por qué esto no lo metí que podía ser importante? Ay, ¿por qué esto no lo metí cuando es importante? Pues como solo pensamos, ay, la revelación y el control psicológico es importante, no lo pudimos meter en un primer momento, pero lo metimos en los otros dos. Es por eso que no aparece aquí la relación. En las primeras columnas aparece la casilla vacía. No porque no haya relación, que yo estoy casi segura que la hay, pero sino que no se midió. Así, bueno, como... ¿Qué podemos decir respecto a la satisfacción vital de nuestros jóvenes? Pues que la satisfacción vital de nuestros chicos y chicas se relaciona con lo que ocurre en sus familias. Los chicos y chicas así que se sienten más satisfechos son aquellos en los que perciben más comunicación en casa, que hablan más de sus cosas espontáneamente con los padres, que se sienten más queridos, que perciben menos conflictos y menos control psicológico. La supervisión es el aspecto que parece no guardar mucha relación con la satisfacción vital. Y una conclusión muy importante, que es el efecto a largo plazo que tiene la dinámica familiar sobre el bienestar, en este caso sobre la satisfacción de nuestros menores posteriormente. Que lo que ocurre en la familia cuando el joven tiene 13 años se relaciona con cómo está a los 15 y a los 18. Eso respecto a la satisfacción vital. Vamos a ver qué es lo que dicen nuestros resultados sobre el consumo de drogas. Si lo que pasa en la familia se relaciona con que nuestros hijos e hijas consuman más drogas o menos en los años adolescentes. Bueno, pues los resultados son rotundos. En satisfacción vital había muchos huequitos en blanco, ¿verdad? Aquí en el consumo de drogas, prácticamente todo lo que ocurre en la familia, se relaciona con el consumo de drogas. Estadísticamente, al menos nuestros datos dicen que se relaciona con el consumo de drogas. Así, bueno, pues los jóvenes, fíjense, por ejemplo, en un momento... A mí hubo muchas cosas que me sorprendieron de esta investigación. Una de ellas fue que, porque yo esperaba que lo que ocurría en la familia fuera más importante a los 13 años que a los 18. Bueno, pero es que nuestros datos dicen que es igual de importante, igual o incluso más. Que fíjense, en lo que ocurre en la familia a los 18 años se relaciona con el consumo de nuestros jóvenes a los 18 años. Cuando jóvenes son más permeables a otras fuentes de influencia, pues lo que dice la familia sigue siendo importante. Y nuestros jóvenes con 18 años, los que más consumen son los que tienen menos comunicación en casa, los que perciben menos afecto, los que hablan menos espontáneamente, los que perciben más conflictos y a los que se les controla más psicológicamente. Igual podemos decir con los años cuando se tienen 13 años y cuando se tienen 15. O sea, prácticamente todo lo que ocurre en la familia se relaciona mucho con el consumo de drogas. Y de nuevo, lo importante no es solo las columnas en verde, sino lo importante que hicimos nuestros estudios es que fíjense por ejemplo la columna de en medio, es que lo que ocurre en la familia cuando el joven tiene 13 años, 13 no 15, cuando tiene 13 también, pero cuando tiene 15, se relaciona con el consumo de drogas posterior. En este sentido también decirles que, no sé si recuerdan, yo les comentaba antes que nosotros evaluamos la revelación porque el estilo educativo dice que a los hijos e hijas hay que supervisarlos, ¿vale? Hay que darles afecto y hay que darles supervisión. Pero claro, en la adolescencia el tema de la supervisión se torna un poquito más complicado. Pues hay autores que hablan que la revelación es una buena forma de supervisión. En nuestros resultados parece que es así, porque fíjense que la revelación se relaciona con el consumo de drogas. Y aquellos jóvenes que cuentan más espontáneamente, hablan de sus cosas espontáneamente en casa, son también los que consumen menos drogas posteriormente. Así, respecto al consumo de drogas, podemos decir como ideas, resumen, que el consumo de drogas de nuestros jóvenes está muy relacionado con lo que ocurre en casa. Así, quienes menos consumen son aquellos que se sienten supervisados en casa, que hay comunicación, que hay conflictos, que se sienten supervisados pero no de forma psicológica. O sea, a los hijos hay que controlarlos, hay que supervisarlos, establecer límites para el consumo, para evitar en la medida de lo posible el consumo. Pero no hay que supervisar ni controlar de cualquier manera, porque el control psicológico tiene un efecto contraproducente. De hecho, recuerden, los jóvenes que se sienten más controlados psicológicamente son los que consumen más sustancia, tanto en el mismo momento de la adolescencia